Bienvenidos a esta nueva temporada de En Contacto a través de Univalle TV, de Univalle Estéreo 105.3, y iniciamos con un tema muy coyuntural, muy importante para nuestra ciudad y el país, que tiene que ver con feminicidios, vidas silenciadas, con invitadas especiales que tendremos esta noche para hablar de cuál es el comportamiento de este flagelo a nivel local y a nivel nacional, cuáles son las causas, pero también qué se está haciendo para afectar las cifras positivamente. Invitadas esta noche, la profesora Sandra Balanta Cobo, es economista de la Universidad del Valle y magíster en estudios interdisciplinarios de desarrollo de la Universidad de los Andes y hace parte del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y la Fundación WWE. Profesora, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Claudia Caterine Palacios, es profesional en psicología, máster internacional en resolución de conflictos y mediación, es feminista, comunitaria y defensora de los derechos de las niñas, niños y mujeres desde las organizaciones sociales de mujeres. Claudia Caterine, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y para empezar, digamos que los reportes de las autoridades en la región y en la ciudad indicarían que los feminicidios están a la baja, mientras que a nivel nacional las cifras preocupan un poco más. Profesora Sandra Balanta, ¿es así? ¿Tenemos reducción de las cifras en la región y la ciudad o no? Pues yo creo que eso es lo que todas quisiéramos, ¿no? Realmente ver una reducción en las cifras, sí, pensar con el deseo. Pero creo que el tema de la medición de las cifras de los feminicidios en sí es un proceso complejo, ¿cierto? Para que el feminicidio sea catalogado como tal, pues, digamos, tiene que haber un proceso como tal, ¿no? Como todos los homicidios que ocurren en Colombia, tiene que haber una investigación, tiene que haber una identificación de culpables, de cómplices, hacer una indagación y emitir un tipo de sentencia. Y esos son procesos que pueden ser largos, entonces no necesariamente ocurren, digamos, en el mismo periodo de tiempo. En ese lapso, mientras se logra determinar si el hecho cumple con los requisitos para ser feminicidio, pues ese caso sigue apareciendo en las cifras de homicidios. Exactamente, sigue apareciendo en las cifras como un homicidio, ¿cierto? Eso es una cosa. La otra es que sí hay unos indicios, ¿cierto? Y el sistema de justicia, digamos, que ha avanzado en la sensibilización de esto, de que un caso de un homicidio de una mujer nos puede indicar un feminicidio. Pero claro, eso es un indicio, ¿cierto? Entonces, el indicio no necesariamente es conducente a una definición como tal de feminicidio. Entonces, digamos que ese es un escenario complejo para los datos. ¿Qué datos tenemos? Normalmente los datos que uno ve de feminicidios en algunas plataformas, ¿cierto? Porque tampoco hay algo unificado para hablar de feminicidios, hay algunas plataformas, por ejemplo, en Medellín sé que hay una que recoge datos de los casos que tienen todos los indicios para hacer un feminicidio. Por ejemplo, que sea ejecutado, que la agresión haya sido ejecutada por la pareja o la expareja, ¿cierto? Ese es un indicio claro de que es un feminicidio, pero hay otros más y que, digamos, conllevan el agravante. Por ejemplo, que sea una menor de 18 años, que sea una mujer mayor de 60 años, que tenga una condición de discapacidad, que sea de una población vulnerable, que sea una trabajadora sexual, el modo del ataque, ¿cierto? Por ejemplo, el ataque físico que se da en el cuello, que es un estrangulamiento. Es decir, hay una cantidad de indicios que pueden llevar a pensar que es un feminicidio, pero vuelvo y digo, entre esos indicios y efectivamente la indicación que es un feminicidio, pues ahí hay una brecha. Entonces, hay unos datos que cuando uno los ve, sí son menores a lo que corresponde al caso de los homicidios, ¿cierto? Pero por eso digo, uno quisiera creer que es porque son menos, pero es porque realmente hay, digamos, allí como esos vacíos. ¿Qué datos hay, por ejemplo, en este momento para Colombia? Revisando, pues, como los últimos datos para traer a este programa. Los últimos datos consolidados por Medicina Legal muestran que en el 2022 más o menos fueron 14.000 y tantos homicidios de hombres y mujeres en Colombia.
Y de esos, el 7% son homicidios de mujeres. Y del total de homicidios de mujeres en Colombia, por ejemplo, Cali aporta el 15%, ¿cierto? O sea, mientras en términos de población Cali aporta tal vez el 5, el 6% de la población total de Colombia, los homicidios que aporta de mujeres son el 15%. Entonces, ¿qué tantos de esos son feminicidios? No, pues hay que, por ejemplo, los datos de medicina legal, pues no lo pueden decir, sí. Son otras instancias las que nos pueden decir. Pero una investigación que se hizo en el marco de un trabajo de grado aquí en la Universidad del Valle, de la maestría en Economía, donde se analizan los homicidios en Cali entre el 2010 y el 2019, ¿cierto? Hay que recordar que el feminicidio en Colombia es tipificado por una ley del 2015, o sea que antes de eso no hablábamos de feminicidios, ¿no? Entonces, y se demoró en implementarse y en que todas habláramos ese mismo lenguaje. Entonces, esa base de datos de 2010 a 2019 muestra los homicidios en Cali en ese periodo de tiempo, homicidios de mujeres, más o menos 1090 homicidios de mujeres, y en un análisis textual que se hace, ¿cierto? Tomando hoy esas consideraciones que tenemos que nos pueden dar indicios de que es un feminicidio, ¿cierto? Repito, que es la pareja, que es la expareja, porque hay una narración de los hechos, ¿no? Entonces, la gente que da el testimonio a la persona que hace el levantamiento, entonces dice, es que era la pareja, es que ya estaban separados, es que vino y peleó, venía por el hijo, venía por la mamá. Hay casos donde... que es esa primera narración de los exactamente. Hechos, ¿no? Para el resto del proceso. Hay casos donde, digamos, la mujer es asesinada, pero también la madre, ¿cierto? La madre o la hermana o los hijos. Entonces, en ese análisis textual que se hace, trabajadoras sexuales, que el hecho haya ocurrido en un hotel, o sea, que hay un vínculo entre ese hombre y esa mujer, en ese análisis textual, que no es, pues, vuelvo y digo, son como aproximaciones, muestra que de esos 1000 homicidios, en ese periodo de 10 años, más o menos la mitad, podrían considerarse feminicidios. Claro, y efectivamente no han podido consolidar ese proceso. Claudia Caterine, ¿están capacitados los funcionarios de la justicia, los primeros respondientes cuando van al lugar de los hechos para aportar lo suficiente a que el crimen sea considerado como feminicidio? Bueno, creo que es lo que hemos querido desde que tenemos básicamente la 1257, es que todas las personas que están alrededor de estos procesos realmente cuenten con la sensibilidad, con el reconocimiento de qué es las violencias alrededor de las mujeres, con el lenguaje correcto para poder hacer los procesos de investigación, y creo que es el reto más grande que seguimos teniendo, porque a pesar de que se capacitan, a pesar de que han existido tantos espacios para hablar del tema, se sigue con esa carencia. Afortunadamente, por ejemplo, hoy día en las facultades de medicina, a los médicos les enseñan y a las enfermeras les enseñan a detectar, por ejemplo, los rasgos de la violencia sexual, de la violencia física, de la violencia psicológica, y como allí en salud es vital esa identificación, digamos que vamos encontrando como buenos resultados. Pero realmente cuando estamos en este proceso de investigación, como lo hablaba Sandra, es el poder reconocer más allá de lo evidente. Entonces, más allá de evidente del ahorcamiento, más allá de evidente de los golpes, o que se diga o que haya una cámara que sí vio la mujer que fue asesinada por robarla, pero de pronto exacto. Es un Entonces, sofisma. Ver que hay otras formas de que una mujer pueda ser víctima de feminicidio. Por ejemplo, si es el caso en un motel, pues como se acabaron de conocer o como tal vez ella fue y tuvo una cita con este muchacho, pues no es categorizado como un feminicidio porque fue un encuentro casual. Es entender que sí hay unas características de violencia hacia la mujer que llevan a que ocurra ese crimen. ¿Ya? O sea, no se hace con un hombre de esa misma manera. O sea, una mujer no tiene una cita con un chico y luego lo lleva a un motel y lo mata porque es hombre. Digamos que pueden pasar otras cosas alrededor de eso, más fácil el hurto, sí, bandas alrededor de eso, pero con una mujer es un hombre el que procede a hacer este hecho específicamente porque es mujer. Entonces digamos que eso muchas veces no está en estos procesos, esa mirada no está. Entonces queda ese vacío y digamos que más allá de que el funcionario no sepa o no entienda, es también en la ley está ese vacío, está ese hueco tan grande que tenemos por esas tres tipificaciones que existen en la ley.
¿ya? Sí. Entonces es importante que desde allí también podamos abrir la ventana de lo que puede significar una investigación para declarar un feminicidio. Hay un aspecto, profesora Sandra, muy importante en lo que usted hablaba respecto a la cifra nacional y cómo al menos 27 mujeres son afrodescendientes. En Cali, el oriente de Cali, es una de las zonas más afectadas por este flagelo. Y recuerdo el caso de una joven que fue asesinada y su cuerpo desmembrado en el sector de Navarro. Lamentablemente esos casos no tienen la misma exposición mediática que otros. Y en eso creo que los medios también tenemos una gran responsabilidad. Pero, ¿qué pasa con las mujeres afro en el oriente de Cali y las cifras de feminicidios en la ciudad? Bueno, pues ahí has tocado un tema muy importante y es que el feminicidio es un fenómeno muy complejo, ¿cierto? No es tan fácil pues decir, le pasa más a unas o le pasa más a otras. Pero sí las investigaciones muestran que las condiciones socioeconómicas, las condiciones de vulneración de las mujeres las expone más, ¿cierto? Están, según incluso estuve viendo, informes académicos estrechamente ligadas esas condiciones económicas difíciles a las violencias basadas en género, ¿no? Por supuesto, ¿cierto? Entonces, eso no quiere decir que mujeres con altos niveles educativos, profesionales, no sean víctimas, no quiere decir eso, ¿cierto? Pero las investigaciones sí muestran, cuando uno analiza pues el conjunto de los datos, que hay como unas condiciones allí que digamos, cuando se hace el análisis de los homicidios de las mujeres, ¿no? Entonces son mayoritariamente mujeres de estratos socioeconómicos más bajos, con niveles educativos más bajos, con unas condiciones de vulneración que dependen de la zona. Por ejemplo, Cali está segregada socioespacialmente y entonces en la zona oriente tenemos indicadores socioeconómicos muy deficientes, y justamente es en la zona oriente donde mayoritariamente vive población afrodescendiente. Entonces, digamos, hay como una asociación entre esto. ¿Por qué? Como dice usted, pues, digamos, hay investigaciones que muestran que, digamos, como factores determinantes de ser víctima de un feminicidio o ser feminicida, está la violencia intrafamiliar, la violencia vivida de niños. Por eso es tan importante que abordemos las violencias, ¿no? Aquí, digamos, normalizamos durante mucho tiempo la violencia al interior de la familia, el castigo a los niños, la violencia entre las parejas como un asunto de pareja, nadie se mete allí, pero las investigaciones muestran eso, ¿no? Entonces, normalmente quien ha sido víctima del feminicidio tuvo... Por algo se dice que el feminicidio es el culmen, ¿cierto?, de todos los tipos de violencia, o sea, no llega de la nada, ¿no? Entonces es una mujer que ha estado expuesta desde la niñez, no necesariamente por pareja, sino en un entorno donde ella sufrió de violencia. Desplazamiento, y el feminicidio y de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y el feminicida también. No quiere decir que todas, ¿cierto?, que todas, aunque hayamos experimentado violencias, vamos a ser feminicidas, ni que un hombre por haber sido violentado vaya a ser un feminicida. No quiere decir eso, pero sí hay una relación allí. Y las condiciones socioeconómicas allí son importantes porque, por ejemplo, cuando se analizan estos resultados, uno ve que estas mujeres han sido víctimas primero de una violencia psicológica, ¿cierto? Después de esa violencia escala a una violencia física, a una violencia económica, a una violencia sexual, hasta que, digamos, termina allí. Las condiciones la autonomía de las mujeres nos permitiría, ¿cierto? En principio nos permitiría buscar alternativas. Cuando uno no tiene posibilidades, pues digamos, y eso es lo que uno a veces ve en los testimonios de las mujeres, no, pues es que no tengo más posibilidades. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy, cierto? No tengo un familiar que me vaya a recibir en otra parte, o si voy donde el familiar me echa, entonces ahí, digamos, ahí lastimosamente. Y lo otro es la posesión de las armas, ¿cierto? Tener armas no te convierte en un feminicida, pero por ejemplo, Cali, que es una ciudad donde
digamos, hay un Proliferan contexto tantas, violento. sí. Esta semana veía, en América Latina, más o menos el 30% de los feminicidios son realizados con arma de fuego. En Cali, según los datos de esta investigación que les cuento, el 75%. ¿Cierto? O sea, el arma de fuego, tener un entorno violento, ¿cierto? Un entorno donde se han ido acumulando diferentes tipos de violencias y tener armas de fuego, sí, claro, es la digamos, mezcla. Puede ser una mezcla allí Un que cóctel muy detona peligroso. eso. Nos vamos a unos mensajes de interés, de patrocinadores, pero ya seguimos con este tema de tanta importancia con dos expertas y les vamos a mostrar también una nota que hemos preparado sobre este tema. Ya regresamos aquí en Contacto. Estamos nuevamente en Contacto, hablamos de feminicidios, vidas silenciadas y quiero invitarlos, antes de volver con mis invitadas, a la siguiente nota que se ha preparado por nuestro equipo de producción sobre cómo impacta este flagelo de los feminicidios a las 3 regiones más importantes del país. Sofía, Helen, Shirley, Laura Vanessa, María Lorena, Angie Carolina, Jacqueline, Luisa Fernanda, Mónica, Angélica María. Son nombres de madres, hermanas, tías, hijas, sobrinas, mujeres víctimas de feminicidios en Colombia. Más que nombres y hechos que hacen parte de estadísticas, cada una de ellas refleja el impacto de este delito en el país. El feminicidio es una de las formas más extremas de violencia de género y sigue siendo un problema grave en Colombia. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, entre el 1 de enero y el 2 de abril de 2025, el país ha registrado 123 feminicidios y 79 tentativas de homicidio, siendo Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca la zona de Colombia donde se han registrado muchos de estos crímenes, a pesar de los esfuerzos para combatirlos, debido a que muchos feminicidios ocurren en diversos espacios, desde los hogares hasta los espacios laborales o estudiantiles, ya que suele ocurrir que los agresores son cercanos a las víctimas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección. Y es que en Colombia, a pesar de contar con herramientas legales como la Ley 1761 de 2015, o también conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, en la que se tipifica el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, desde diversos sectores hacen énfasis en que falta más sensibilización, recursos, formación de personal que permita avances en muchos casos que son denunciados y una justicia más eficaz para no continuar con más casos de mujeres cuyas vidas son silenciadas. Bienvenidos y bienvenidas a En Contacto. Estamos en contacto, digamos, en esta nota cómo estas tentativas, estos crímenes considerados como feminicidios ocurren en todas las regiones del país. Claudia Caterine, de acuerdo a su experiencia, ¿cada región presenta unas causales distintas o se mantienen unos patrones de violencias basadas en género en todo el país? Yo creo que sobre todo lo que podemos ver es las formas como ocurren las violencias y además cómo se justifican. Sí, digamos que en algunas comunidades históricamente pues se han ejercido unas prácticas de las cuales la sociedad se ha acostumbrado y las ha normalizado y las ha visto como parte de la cultura y nunca se han registrado como unas violencias. Cuando quizás se entra ya a mirar desde otros aspectos, pues es cuando se dice aquí hay unas violencias que se especifican hacia las mujeres, ¿sí? Se determinan que van directamente a las mujeres. Entonces, digamos que las formas son las que cambian quizás, pero yo creo que el contexto en términos generales es el mismo. Hay una violencia sistemática y además es el mismo sistema social en el que vivimos, político y económico, que ha ejercido unas violencias hacia las mujeres claramente. Entonces, el tema económico, el tema educativo, laboral, el ejercer la labor como madres exclusivamente, el cuidado que cae sobre nosotras exclusivamente, pues ya allí va abriendo la brecha para esas violencias, ¿sí? Entonces, creo que lo que podemos ver en estos contextos es las formas en que se generan las violencias, por ejemplo, en los estratos donde están las mujeres empobrecidas y racializadas, pues la violencia es mucho más fuerte. O sea, allí no es solamente pensar que la mujer fue ahorcada o torturada en su casa en silencio y el sujeto se va y la deja, no, aquí puede ser en la vía pública,
donde hay mucho más espectáculo alrededor de ello, sin problema a nada, porque eso es lo que en el contexto genera el placer de hacer lo que se hace. ¿Sí? No solamente que asesinan a una mujer porque es mujer, sino que hay un placer social alrededor del hecho. Entonces digamos que las formas cambian tanto en la parte socioeconómica que vive la mujer, pero también en la región en la que está, según el contexto en que se genera allí mismo. Quizá, profesora Sandra Balanta, es importante detenernos sobre ese punto en lo que está pasando con el conflicto armado. Y como reportero de muchos años en ese tema, pues uno podría ver regiones como el Cauca, como Chocó, como Nariño, para hablar de las más cercanas, en donde los grupos armados, en un momento en el que el conflicto y la guerra no tiene códigos, pues deciden asesinar a las mujeres de los comandantes del grupo antagónico para, como dirían ellos, golpear donde más duele. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Qué han logrado documentar? Sí, pues por ejemplo el caso del Chocó es muy dramático, ¿no? Es algo que han venido denunciando las organizaciones de mujeres desde hace un par, 2, 3, 4 años, lo han venido denunciando, porque en el Chocó hay una situación en muchos municipios de confinamientos extremos, ¿no? Entonces incluso el confinamiento ya llegó a la capital, entonces amplias zonas de la ciudad son confinadas por los grupos armados y las mujeres allí son, digamos, son señaladas de ser las compañeras, las novias, las hermanas, las mamás de los del grupo, digamos, con los que se está en disputa. Y en este momento hay una alerta de feminicidios grave en Quibdó, ¿cierto? Entonces, es muy complejo. Ahí, digamos, como hay un feminicidio que es el feminicidio de pareja, ¿cierto? Como nos decía ahora la compañera, ese es el que como que más fácilmente se identifica, Sí. Es que era la expareja, era la pareja. Hay otro feminicidio que tiene que ver, digamos, con la forma en que yo veo a las mujeres y considero que deben ser castigadas, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, ¿cierto? Yo no tengo ningún vínculo con ella, la contrato, me la llevo a un hotel y la mato, porque, digamos, quiero enviar allí una lección, o el que asesina a una mujer trans, ¿cierto? Es una deformación y entonces yo lo voy a... pero, digamos, está también tomando allí como lugar lo que se ha venido a llamar como el feminicidio territorial y es dado unas condiciones de contexto muy particulares, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del Chocó es el conflicto armado atravesado pues por el narcotráfico. En Cali, yo creo que nos hace falta estudiar mucho más el fenómeno, ¿cierto? Por ejemplo, este caso de tantos homicidios de mujeres focalizados en unas zonas particulares donde está atravesado el tema del narcotráfico, del microtráfico, de las armas, del licor, ¿cierto? Creo que no se ha estudiado suficientemente. Más dramáticos documentados en el distrito de Agua Blanca ocurre porque confunden a la joven con una integrante de una banda o con ser pareja de un comandante de otra banda. Ahí, digamos, a propósito de un comentario que hiciste ahora, yo creo que algo que pasa con las poblaciones que son las más empobrecidas es que tienen una invisibilidad, ¿no? Entonces, pues eso les pasa por ser los más pobres, por eso allá están las pandillas, entonces son fenómenos que no son suficientemente estudiados y no tienen la atención mediática. La atención mediática es importante en la medida en que ha servido para que hoy todas y todos estemos hablando más ampliamente de que es un feminicidio, lo uno y lo otro, pero también, como decías tú, digamos, como un llamado a la autocrítica. Los que llaman la atención son aquellos feminicidios que pueden atraer likes en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, Valentina Tres Palacios, ¿no? Entonces, casi que va a salir una serie o un libro pues, sobre el caso. Está bien en la medida en que nos ayuda a que hablemos del problema, está mal en la medida que también hay una cosificación de ella, ¿cierto? Y una mercantilización del caso, y está mal en la medida en que no ponemos el foco en todas esas otras mujeres, ¿no? Entonces, como bien tú dices, ¿qué tanto se han hablado, por ejemplo, de esta alerta de feminicidios en el Chocó? Pues poco, realmente las que lanzan la voz son las organizaciones de mujeres, porque es un departamento pobre, porque son mujeres negras, porque son mujeres pobres, lo mismo que en Cali. Entonces, creo que ahí nos falta mucho para, digamos, como para entender las dinámicas particulares de lo que puede estar pasando allí con los feminicidios. Allí, por ejemplo, caigo en cuenta de algo importante y es que
en la zona del Chocó y en otras zonas donde está la influencia del narcotráfico, disidencias, todo este tema, está ocurriendo mucho y viene ya hace mucho tiempo, y es que las mujeres son violadas, son violentadas sexualmente por cualquiera de los integrantes de los grupos armados. Por esta violación, ellas terminan con un diagnóstico de VIH. A la hora que este mismo grupo se da cuenta que ella está diagnosticada con VIH, las amenazan de muerte. Entonces terminan siendo desplazadas o asesinadas. Entonces esa secuencia de violencia no está registrada en ninguna parte, claro. Y digamos que es una de las apuestas que está haciendo una de las organizaciones de la zona oriente de Cali, que es que esto se registre en la JEP, porque es importante que desde allí se hable de esos casos que no se han hablado. ¿Cómo hace, profesora Sandra, porque el observatorio, digamos en su caso, que es una iniciativa académica desde ICES y desde la Fundación WW, pues no siempre coinciden sus análisis muy académicos e investigados con las cifras oficiales del distrito, por ejemplo? ¿Se reúnen, intercambian datos? ¿Cómo se retroalimentan? Pues nosotras no llevamos, por ejemplo, registros de feminicidios, esa es la verdad, ¿no? O sea, los feminicidios, está la Fiscalía que tiene unos datos, la Policía Nacional tiene otros, Medicina Legal tiene otros, seguridad, el observatorio, la plataforma, se me va el nombre en este momento, la plataforma de estas mujeres en Medellín que hacen un conteo. O sea, nosotras realmente no hacemos ese conteo de feminicidios. ¿Qué sí hemos hecho y que hemos buscado allí las instituciones para discutir? Encuestas sobre violencias, porque claro, el feminicidio ya ocurrió, ya no hay manera de recobrar esa vida, ¿cierto? Esa vida ya se perdió. Pero como les venía diciendo, claro, una parte importante de los feminicidios, estas que son especialmente hechos por parejas, exparejas o familiares, también hay hijos, ¿cierto? O padres, que es la violencia vicaria. Hemos hecho encuestas para indagar, por ejemplo, la incidencia de violencia psicológica, violencia física, violencia económica, y abrimos espacios con las entidades, o sea, procuramos abrir esos espacios como para contarles, miren, claro, el feminicidio hay que abordarlo, pero hay que abordarlo antes, porque cuando ya pasa, pues ya no hay nada que hacer. Claro. Y en el feminicidio pasa una cosa muy, digamos, muy compleja, y es que muchas veces el feminicida se suicida, ¿no? Entonces, digamos que en términos de los estudios de justicia y todo esto, pues ya el causante, ahí cerró el caso, ¿no? Ahí cerró el caso, porque pues ya... frustrantes. Claro, entonces, pero ¿cómo hacemos para...? Él ya no va a matar a nadie más, él ya se mató, pero ya cometió hizo su cometido, y digamos, con unas cosas muy dramáticas que también tienen poca visibilidad en Colombia, y son los hijos huérfanos, ¿no? Entonces, que a tu mamá la mate tu papá, pues es una cosa espantosa para ese niño, pero que la mate y él se suicida, pues que es una cosa que también está muy en la sombra, o que la mata, ¿no? Y él termina en la cárcel. Sí, el niño finalmente quedas... Claro, como sea, es una cosa espantosa para esos niños. Ese es un fenómeno que está empezando a visibilizarse, pero que es poco... Y de eso quisiera que habláramos un poco más adelante, de qué está pasando con ellos. Bueno, Claudia Caterine, ¿están bien encaminadas las políticas públicas en este sentido? En Cali, en la región, ¿nos falta? ¿Qué tanto estamos aportando para mitigar la impunidad en los feminicidios? Siempre nos va a quedar faltando. Siempre nos va a quedar faltando, digamos que este tema, como le decía Sandra, es muy amplio, tiene muchas cosas, y por mucho que logremos leyes, que logremos todos los procesos jurídicos, leyes, no nos va a dar nunca abasto. Digamos que lo que hasta hoy tenemos, por ejemplo, el tema de los huérfanos de feminicidio, pues afortunadamente en el Congreso se está encaminando una ley para todo el acompañamiento, tanto psicológico como económico para estas personas, porque ha sido una ausente bastante grande en este proceso, y es de las cosas que personalmente siempre he tratado de alzar la voz, es el acompañamiento psicosocial para la familia víctima. Personalmente he acompañado a las familias víctimas de feminicidio en Cali, y esa ausencia del Estado es muy grande.
el que tengan que buscar un abogado, pero muchas veces la familia empieza a dividirse, ¿sí? Porque hay intereses personales de alguna manera o porque hay una visión, una mirada distinta, entonces queda muchas veces la mamá relegada y el papá se empodera, por ejemplo, con un abogado y asumen el caso de una manera, entonces allí no hay una fuerza para poder que esta familia comprenda que deben de estar juntos para poder que el proceso jurídico sea lo mejor posible, porque si no los jueces, los fiscales al ver esta división familiar pues sencillamente hacen del caso lo que les parezca. Y en el proceso de la ruta seguimos teniendo la misma ausencia de siempre, el desconocimiento, el que muchas veces... La revictimización. El que muchas veces uno llegue con la víctima al lugar a hacer la denuncia y le digan espérese, o es que hoy no, o es que venga, es que solamente me tienes que decir lo último que pasó, pero ¿y dónde queda todo lo anterior para determinar que aquí hay un riesgo de feminicidio? Entonces, las especulaciones... Incluso en las mismas clínicas, donde debería haber por ley una atención especializada. No se sabe en el código, sí. Entonces uno llega a la puerta de la clínica mujeres, con una menor de edad, con una mujer, y uno dice código blanco, código rosa, ¿eso qué es? Por favor, es lo más sencillo de aprenderse en el proceso, el código. Un guarda de seguridad lo puede saber, no necesita tener toda la ley en su cabeza. Código blanco, código rosa, eso es puerta abierta y para el trias y hagámosle que aquí no hay nada más que preguntar ni nada más que decir. Entonces digamos que nos falta, pero también lo vemos en medicina legal. Muchas veces, afortunadamente, en los últimos tiempos las personas que han estado encargadas de medicina legal en Cali han sido muy conocedoras del proceso y nos han ayudado mucho, pero todavía digamos que hay funcionarios que no logran tenerlo. Y en fiscalía, yo creo que el hecho de que tengamos fiscales exclusivamente para feminicidios, pues es un avance gigante. Han sido mujeres que personalmente conocí desde antes, que conocen muy bien todo el proceso y hoy nos han dado muy buenos resultados. Falta, pero digamos que no todo cae también en ellas la responsabilidad, porque el mismo sistema no cuentan a veces con el equipo suficiente para poder sacar adelante los casos. Y lo que decía Sandra, hoy puede haber una mujer víctima, pero resulta que el caso se resuelve el próximo año, entonces esta estadística no es de este año, sino del próximo año. Entonces ahí vamos teniendo atrasos en el poder definir y determinar realmente cuántos casos son, pero también cuántas mujeres tenemos en riesgo. Yo creo que con lo que nos pasó hace unos meses atrás era para haber prendido todas las alarmas y haber determinado que estábamos en alerta prácticamente naranja las mujeres en Cali. Es que tuvimos casi 4 casos en 15 días. ¿Sí? Las 2 chicas de Univalle, ocurre el otro en el centro comercial y lo que decía yo. Mire lo que está pasando, son en espacios públicos donde usualmente... Sí, la exposición... Decíamos, mira, si te crees que estás en riesgo, pues si te tienes que ver con él por la cuota alimentaria o por alguna cosa, el sitio público. Claro, pues ya puede pensar, me siento seguro en un centro comercial. Ya y el tipo eso. Llega con un machete y la ataca. Ya ni eso, pero esto tiene mucho que ver con lo que significa eso. ¿Qué significa la noticia? ¿Sí? Entonces al otro día yo soy el protagonista, o porque me suicidé, o porque me intenté, o porque soy el feminicida. Soy yo la noticia, no ella. Soy yo el que tengo la entrevista de medios, soy yo el que salgo en todos los canales, es mi imagen, mi nombre, y eso, aunque parezca ser loquísimo, es real. Esto genera un placer también en ellos, porque es el impacto que generó socialmente por haber asesinado a una mujer, pero también yo. Claro que sí, Claudia. Y nos vamos a un corte de patrocinadores, pero vamos a regresar con el siguiente segmento de este programa de En Contacto dedicado a los feminicidios, vidas silenciadas. Ya regresamos. Volvemos a En Contacto y hablamos esta noche de los feminicidios, vidas silenciadas. Nos acompaña la profesora Sandra Balanta, que es economista y una investigadora dedicada a estos temas desde hace muchos años, pero también Claudia Caterine Palacios, que es psicóloga y ha trabajado en este ámbito por los derechos de las mujeres también desde hace algún tiempo. Bueno, profesora Sandra Balanta,
Uno pensaría que estos temas, así como se pueden segmentar en las violencias basadas en género, en sectores muy vulnerables, también están asociadas al bajo nivel académico, y no necesariamente ocurre así. Los últimos hechos así lo demuestran, ¿no? Sí. Pues por eso yo decía, el feminicidio es un fenómeno complejo, ¿cierto? Estas víctimas que han tenido mucha visibilidad mediática tienen en común que son mujeres privilegiadas, podríamos decir privilegiadas por sus condiciones socioeconómicas, por el caso de Luz Mary Tristán, una mujer pues con un reconocimiento propio, por supuesto, deportivo. Una deportista de primer nivel que fue nuestra estrella. Una celebridad del nivel local, ¿cierto? Entonces ahí no hay un tema de autonomía económica, ¿cierto? No era una mujer que estuviera sometida a una situación de violencia por un tema de autonomía económica, como puede suceder con unas mujeres en condiciones más vulnerables, o este caso muy famoso de un feminicidio que ocurrió en San Andrés, de una mujer de una familia muy rica, que a veces salen pues las noticias allí en Colombia, y el feminicidio es de una familia muy prestigiosa también en Colombia. O un médico implicado en un feminicidio muy famoso en Barranquilla, que fue su padre el que se encargó de investigar el tema hasta lograr su extradición desde Brasil. Sí, entonces ahí el punto es, vuelvo y digo, sí hay unas condiciones socioeconómicas que están asociadas al grueso de los feminicidios, sí, y esto es importante porque, digamos, también hay una necesidad de tener políticas que ayuden a las mujeres a ganar autonomía, a mejorar sus niveles educativos, sí, es cierto, pero lo que ocurre en este otro espectro de mujeres de otras condiciones, lo que nos viene a llamar la atención es que, claro, uno no es víctima de feminicidio por ser pobre, ¿cierto? Uno es víctima de feminicidio por ser mujer, ¿cierto? Ese es el punto. Entonces, independientemente de que estos hombres sean más educados o no sean educados, hayan estado expuestos a violencias cuando eran niños o no, es lo que ha venido planteando la compañera, ¿cierto? Las mujeres, hay unos imaginarios alrededor del lugar de las mujeres socialmente, ¿cierto? De hecho, algunas veces los programas de fortalecimiento económico nos pueden poner en riesgo, que lo que es una paradoja, ¿no? Sí. Entonces, es una de esas cosas que hay que tomar en consideración, porque una mujer que gana autonomía se puede convertir en una amenaza para su pareja, ¿cierto? Porque ¿para qué vas a salir? ¿A qué estás saliendo? O sea, todas y todos hemos escuchado en algún momento o en nuestra infancia, ¿cierto? Algún familiar, algún novio de una amiga, una misma pareja que tuvimos, pero ¿para qué vas a salir? ¿Pero qué necesidad de ir a trabajar? Lo que necesite yo se lo consigo. ¿Por qué se te dio por hacer una maestría? ¿Por qué se te dio por hacer una maestría? Mira, por andar estudiando, mira cómo están los niños, ¿cierto? Entonces es porque nuestro lugar socialmente es el hogar. Y ni siquiera, ¿cierto?, a veces el trasegar por lo académico logra borrar esas huellas patriarcales y esas... Entonces hay, digamos, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de que trabajemos en estos estereotipos, en estos imaginarios, que nos eduquemos, ¿cierto? Cuando uno mira estos violentómetros, pues, que allí van desde el comentario que... por ejemplo, las mujeres de mi generación consideramos que era normal, ¿cierto? Como esos comentarios donde nos minimizaban, ay, sí nos parecían como malucos, pero que hoy sabemos son parte de esa cadena. Hay que empezar a trabajar desde esos niveles, ¿cierto? Entonces, y nos ubican, por ejemplo, ay, pero entonces la pareja se pone brava porque el café no está suficientemente caliente, o porque es que no hiciste... la comida que deberías hacer, porque ahí, digamos, hay constantemente, nos ubican. Yo estoy haciendo una investigación sobre mujeres economistas, que son mujeres formadas, y han emergido allí, digamos, como situaciones donde sus tutores o sus compañeros las mandan al lugar de la cocina, ¿no? Entonces yo me fui, digamos, me he ido con estas reflexiones a hablar con algunos amigos y les digo, bueno, cuando a un hombre le sale mal algo en el trabajo, ¿para dónde lo mandan? ¿Cierto? ¿A dónde te mandan? No, pues te regañan, por supuesto, la embarraste, lo hiciste mal, pero no te mandan para la casa. Pero a las mujeres sí nos mandan para la casa, ¿cierto? O sea, tu lugar es allá. Tú no debiste haber salido, tu lugar es allá. Entonces, sí necesitamos educarnos mucho alrededor de la igualdad, de la equidad, ¿cierto? Este tema de la posesión, que es bien complejo, ¿no? Y hay unos, bueno, es que hay muchos temas, ¿no? Pero estos imaginarios del amor romántico, entonces, claro, si no es mía, es de nadie más, que es lo que uno a veces ve. ¿Por qué, por ejemplo, la expareja
es, o sea, estar separado para una mujer que tiene unos antecedentes de violencia es un riesgo de feminicidio, ¿cierto? Porque tu expareja está constantemente buscando que tú vuelvas o está esperando encontrarte con otro. Ahora lo decía la compañera, ¿qué pasa con las cuotas de alimentos, por ejemplo, en Colombia? Las mujeres terminan desistiendo porque para acceder a la cuota de alimentos, por ejemplo, debo someterme a una relación sexual, o sea, tengo que ser violada para que tú me des la cuota de alimentos. Entonces las mujeres dicen, no, mejor no me dé nada, porque pues sí va a ser así. Entonces creo que hay que empezar a trabajar desde todos los niveles, la escuela, las organizaciones, los medios de comunicación, ¿cierto? Como mujeres y hombres somos iguales, tenemos los mismos derechos, no podemos ser cosificadas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo estamos viendo en medios todo el tiempo la cosificación de nosotras las mujeres. Sí, Claudia Caterina, ¿cómo hacer para proteger a las mujeres allá en esos territorios que todavía se hace más difícil para ellas? Hace unos días en el noticiero recibí la denuncia de una joven que tiene una peluquería en Puerto Tejada. Había subido a las redes sociales la amenaza constante de su excompañero y él fue capturado, pero la juez decidió que no era un peligro para la sociedad. Entonces, cuando fuimos a entrevistarla, ella dijo, no, mejor no, porque es que ya está libre y estoy muy asustada. Y uno se siente como impotente de no poder ayudar y de que esos jueces no emitan medidas cautelares efectivas para proteger a una joven como esta. ¿Qué hacer en esos casos? Pues desde mi ideal, siempre he dicho que cada vez que una mujer es asesinada y este hombre ya tenía antecedentes, pues quienes deberían de ir con él a la cárcel deberían de ser los fiscales o jueces que le dieron orden de salida. Lo pongo en el contexto del caso de Michelle, 7 de diciembre en zona oriente de Cali. Este sujeto tenía antecedentes de violencia sexual con menores de edad, antecedentes de violencia contra otras mujeres y estaba libre, ¿sí? Y no necesitó tener una relación sentimental con ella, ni haber tenido un contacto previo con ella, sino simplemente fue un contacto de unos minutos para encerrarla en un taller y acabar con la vida de ella en una noche. No necesitó nada más. Y además justificar y lo hizo porque ella le pegó se defendió con un martillo cuando él la iba a violar. Entonces digamos que ese caso, por ejemplo, no más allí, es un sujeto que tenía ya tantos antecedentes porque estaba libre, ¿sí? Y fue evidente que era un tipo que tenía historial y tenía experiencia con lo que hizo, porque lo que hizo no fue de una persona por nervios, por miedo. No fue un principiante. Exacto. Entonces digamos que para mí el proceso el retrovisor debería estar allí. ¿Quién da la orden de que este sujeto que tiene acosada a una mujer pues quede en libertad? O sea, ¿bajo qué argumentos le das el permiso de que vaya y la mate? ¿Sí? ¿Y qué pasa muchas veces? El hombre es capturado, pero la familia, hermanos, el papá, el amigo, el no sé qué, termina acosando a la mujer, a la familia, y se vuelve una cadena interminable también. Entonces digamos que allí es lo que hablábamos ahora. Ha ocurrido con este caso de Villagorgona, donde después de la captura y condena de este hombre, los familiares de él han ido a atemorizar a la familia. Claro, eso ocurre constantemente. Por eso muchas mujeres también desisten en el proceso de denuncia, porque cuando el sujeto se da cuenta que fue denunciado, él puede que no vuelva a hacer nada, pero la familia sí. ¿Sí? O ellos también, y muchas veces esa escalada de violencia pues aumenta y la mujer dice, mejor lo dejo así. Hay un caso en Bogotá donde una influencer, ella saca un caso de una chica tatuadora, su pareja también era un tatuador, y ella dice, esta chica fue violentada, la misma chica víctima había dado su relato, se había separado, pero regresa con su agresor lamentablemente y prácticamente casi la mata. ¿Sí? Al punto que la chica decide suicidarse porque ella fue la que generó esa escalada de violencia. Eso quedó en sus notas, dijo, por haber hablado, prefiero ya porque esto nunca va a acabar. Entonces, mire, ese tipo de feminicidio no está categorizado, no se ve, no se habla, pero toda esa violencia lleva a que ella se suicide porque ella se siente culpable de lo que ha pasado. Entonces, muchas veces eso es lo que termina ocurriendo cuando no miramos más allá de lo evidente o de lo que simplemente está en la ley.
Estamos en contacto y nos vamos a unos mensajes de patrocinadores para volver con el segmento final, las conclusiones de este programa dedicado a los feminicidios, vidas silenciadas. Ya regresamos. Volvemos a En Contacto y vamos con las conclusiones de nuestro programa de hoy dedicado al tema de los feminicidios, vidas silenciadas, con la profesora Sandra Balanta, con Claudia Caterine Palacios. Su conclusión, profesora. Bueno, pues vuelvo y reitero, el feminicidio es un fenómeno complejo. Gracias a la ley de Rosa Elvira Celi, es una cosa de la que estamos hablando. Creo que, digamos, para destacar eso, se ha generado una conciencia en muchos sectores, en muchas instancias, ¿cierto? Como decía Claudia, se han ganado espacios, como decía Claudia, siguen habiendo muchos problemas en el sistema de justicia, pero también hay avances, hay fiscales especializadas. Uno va y mira, por ejemplo, los documentos de la Fiscalía y encuentra guías completas donde se han tomado esto con mucha seriedad, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Es decir, no es que ya hicimos la guía y entonces se formaron unas personas, hicimos este programa y bueno, hasta que vuelva a ocurrir una cosa que sea mediática, porque lo que está en juego es la vida de las mujeres. Entonces creo que es un ejercicio, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir hablando por qué llegamos a estas situaciones. Hace unos años pensábamos, y creo que en eso hemos ganado, hace unos años pensábamos, estaba muy arraigada la idea, a propósito de lo que nos contaba Claudia, de estos últimos casos, no voy a decir el nombre para no darles más, pero que todas y todos sabemos que han recibido sus condenas por feminicidio y han ido unos medios a hacerle unos programas donde ellos cuentan su versión, ¿cierto? O sea, ¿qué versión puede haber cuando además la otra parte ya no está? Pero pensábamos, y lo traigo a colación porque especialmente en uno de los casos hacía como alusión a, no, es que se le entró el demonio, ¿cierto? Y esos unos imaginarios que todavía andan por allí, ¿no? Entonces, se le entró el demonio, eso es de personas que disvarían, que están locas. No supe qué pasó esa noche. Sí, no supe qué pasó. Las personas como nosotros nunca haríamos una cosa de esas, pero la realidad es mucho más grave, mucho más compleja y mucho más dolorosa que eso, ¿no? Porque cuando tú dices, es que era mi pareja, pues no era un loco, era mi pareja, ¿cierto? Ese era el papá de mis hijos, era el hombre con el que convivía hace 10 o 20 años, que incluso a veces las familias salen y dicen, pero pues era un buen tipo, lo uno y lo otro. Entonces, en eso hemos ganado, ¿cierto? En entender que es un fenómeno complejo, que está atravesado por eso es relevante seguir hablando de las violencias basadas en género, combatirlas. Antes entendíamos la violencia solo como lo referido a lo físico, ¿cierto? Lo físico o lo sexual. Hoy sabemos que la violencia psicológica está allí en la base, ¿cierto? Ese maltrato, esa minusvalía, ese menosprecio que nos parecía pequeño, esa revisión, tengo que revisar tu celular, tengo que revisar tu billetera. Sabemos que todo eso son pistas de una conducta violenta. Estamos hablando de la violencia económica, de la violencia patrimonial, de la violencia simbólica. Entonces creo que hemos ganado mucho. Entonces hay que seguir trabajando en combatir todas las formas de violencia, ¿cierto? Y todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces es eso, ¿no? Como que no podemos bajar la guardia, hay que seguir. Es un fenómeno muy complejo. Uno quisiera creer que se soluciona fácil, la realidad es mucho más compleja, pero en la medida en que, por ejemplo, las nuevas generaciones sean formadas en el respeto a nosotras las mujeres, ¿cierto? Vamos a ganar esos espacios más adelante. Yo creo que desde la primera infancia. Desde la primera infancia. Claudia Caterine, su conclusión. Bueno, creo que coincido con Sandra, tenemos que seguir avanzando, no nos podemos quedar con lo que tenemos, hay que seguir trabajando en el proceso. Yo creo que no nos podemos seguir concentrando solamente en capacitar a funcionarios y funcionarias. Yo creo que la capacitación debe ser desde la academia, en todas las carreras y profesiones, para ir cerrando esa brecha de riesgos, ¿sí? Si ya hablábamos de que en las carreras de salud pues hay una capacitación para los equipos de salud, pues también lo debe haber en las facultades de Derecho, en las facultades sobre todo de docentes, ¿sí? En las licenciaturas, porque allí van a ejercer un rol muy importante que es clave para trabajar con esos niños y esas niñas, y como yo como docente ya traigo una formación clara, ¿sí?
Entonces yo creo que es ampliar también ese proceso de educación en las universidades, en todas las carreras, para que todo profesional pueda detectar. O sea, el que un administrador de empresas pueda llegar a manejar una empresa y sepa qué debe de hacer frente a la violencia laboral, frente al acoso laboral, ¿sí? Un rector de una universidad, cómo maneja el acoso de sus docentes hacia sus estudiantes. Entonces yo creo que es mirarlo desde allí también. Si bien los niños y las niñas son claves, pero cuando yo llego a la academia, si me refuerzan ese ejercicio, pues también creo que generó mucho más impacto en la sociedad. Yo creo que allí tenemos y seguir en las políticas públicas, no decantar en las políticas públicas, que no se vuelvan mediáticas cuando ocurre algo en la ciudad, entonces salimos a acordarnos que tenemos una política de género, que tenemos una política para mujeres, que hay... No, es algo constante que tiene que estar en el proceso. Más preventivos que reactivos. Total. Doña Caterina, gracias. A ti. Profesora, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ustedes dos gracias por ayudarnos a generar una cultura de prevención, de avance, de conciencia frente a un tema tan preocupante como es el de los feminicidios. A ustedes, amables televidentes y oyentes de Univalle Estéreo, gracias. Volveremos la próxima semana con otro tema de interés regional aquí en Contacto. Hasta entonces.